Pedro negó a Jesús 3 veces. De face to face. Face to face. Pero me voy un chisme para atrás. La noche anterior Jesús se lo dijo, tú me vas a negar. Sí. Qué difícil, entonces imagínense. Y que todos necesitamos criarnos juntos. La parábola dice que el trigo y la cizaña tienen que crecen juntos. Ya en su momento, el mismo Dios, que es el que tiene la autoridad de juzgar, va a sacar lo que son cizañas y va a dejar lo que son trigo. O sea que tenemos juez aquí en la tierra. Tú no eres juez, tú no puedes remitir ningún tipo de pecado. O sea, ubíquese. Sea más que bienvenido a cada una de las personas que está ahí escuchándonos, a cada una de las personas que va a ver esta transmisión más adelante. Yo sé que esta transmisión va a ser de bendición para tu vida. Así que hoy tenemos un tema quizás un poco fuera de orden, quizás muchos se cuestionan. De orden, porque no es un tema como tan habitual hablar de los errores. Ese es el tema que tenemos hoy, amada mía. Esposa mía, vida mía. Ajá. Estoy en amor, aprovechame. Sí, la lluvia, no sé, aquí en Dominicana está lloviendo. Señores, bendiciones a todas las personas que están ahí, que se conectan con nosotros, que quieren recibir una palabra, que un tema que pueda cambiar la perspectiva de quizás de cómo podemos ver las cosas. Así es. El día de hoy es un tema un poco, como decía mi amado, un poco no tratable porque a la gente no le gusta hablar de sus errores. ¿Y por qué? Porque casi siempre que se menciona ese tema, la gente tiene un cierto temor a que hagan acusaciones y a que ese error sea una marca que lo identifique para toda la vida. Pero yo creo y quiero que hoy hablemos desde todas las perspectivas de cometer un error. No solamente desde la marca negativa, sino también desde la marca positiva y que eso sea de edificación para cada uno de ustedes. Así que les bendecimos de una manera especial. Seguimos. Amén, amén. Está con nosotros nuestro hijo espiritual, Michael. Eres más que bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, bendiciones a todos. Un placer estar acá nuevamente para compartir un poco de lo que es la palabra del Señor y salir edificados esta noche. Amén. Amén, amén. El día de hoy nuestro tema es errores. Podríamos decir el error, los errores. Usted póngale el pronombre que debería de llevar mi error, Dios nuestros mío. Errores. Wow. Pero el tema de hoy se llama errores. ¿Y quién no comete errores? Eso hablábamos antes de antes de entrar, ¿verdad? Sí, antes de darle inicio a todo. ¿Quién no comete errores? Todos cometemos errores. Todos, de diferentes índoles, de diferentes niveles, de diferentes maneras, pero todos cometemos errores. Unos más mayúsculos que otros errores que llevan consigo un pecado. Que estos errores gramaticales, porque si hay mayúsculos. Bueno, yo creo que sí. y hablábamos de que si hay algún tipo de animal o de árbol o de vegetación que se haya identificado a nivel ya científico de que comete errores, entonces nosotros los humanos que estamos destinados a cometer errores en la vida, pudiéramos decir que tenemos una especie que nos pueda dar ayuda en esa parte, es decir que... No, yo diría que no, porque los errores son de humanos. Que si científicamente no se ha comprobado que hay otra raza, otro tipo de vegetación que comete errores, quiere decir que cualquier persona puede cometer un error. Eso es así. Cualquier persona. Y cuando hablamos de errores, hablamos de actos que se puedan hacer voluntariamente o involuntariamente. Conscientemente e inconscientemente. Porque hay errores inconscientes. Y hay errores que se cometen por desconocimiento. Y hay otros que son predestinados. Claro, y hay otros que son maquinados con alevosía, maquinación. Y tenemos que saber. Bien preparado, como si fuera un plano cartesiano. Un plano completo. Pero también tenemos que saber que error y pecado no es lo mismo. Eso es cierto. Pero hay errores que sí conllevan un pecado en sí. Sí, esos vienen amarrados porque van de la mano. Eso es así. Porque ya o hay pecados que te conllevan a llevar un error constantemente, porque también hay pecados que son repetitivos y uno sabe que un error, pero como que la misma cadena de pecado o el mismo trayecto te hace
entender que es un error, pero ya estás envuelto dentro de lo que se está cometiendo. Pero hay errores que humanamente son simplemente errores que te traen sí consecuencias que te pueden traer, te pueden afectar de una manera u otra. Viene pregunta. Pero no son pecados normalmente como muchas personas entienden. Ahora, hay que ver qué tipo de persona lo ve. Pero la mayoría de los errores traen una consecuencia. Claro, y hay consecuencias que deben ser pagadas. Todo amor en la vida tiene una consecuencia. Sí, todo tiene una consecuencia, pero si la justicia divina que tú acumulaste por las cosas buenas que tú hiciste, según las escrituras, pecho ahí, un poquito, la justicia divina, porque es aquel que nos defiende. Porque cuando todos tus pecados suben, sea o pecado o las cosas buenas que tú haces del día a día, llega a un justiciero y él apunta cada una de las cosas que tú haces. Cuando los errores llegan, que llega el momento de pasarte juicio por ese periodo de tiempo que tú estás, dependiendo de lo que tú seas, así va a ser el resultado. Si tú tienes tantos beneficios a tu favor, pues entonces aquel error que cometiste va a ser, es como un checklist que dice, está pasado, hay demasiadas cosas buenas. Es como una suma y una resta de lo positivo y lo negativo. Está pasado para no tener una condenación de pecado, pero de hecho el error tiene una consecuencia, así como lo bueno tiene una consecuencia, también las cosas que no hacemos correctamente tienen una consecuencia. Entonces, aunque nosotros tengamos méritos en los cielos, méritos acumulados, tengamos, como tú dices, el justiciero, tengamos un chedín que tengamos ahí un justo velando por nosotros, por nuestra vida, independientemente del justiciero, del justo que tengamos, de los méritos que hemos alcanzado aquí en la tierra, independientemente, el error, o en este caso, si el error está combinado de un pecado, tiene una consecuencia. Eso es así. Eso es lo que quiere decir, que Dios te puede librar momentáneamente de un mal, pero luego tiene que cubrir la consecuencia de lo que va arrastrando, porque casi siempre los errores arrastran otra cosa. ¿Qué usted dice, Michael? Fuerte el asunto. Sí, entró el poderoso. Tan profundo. Muy interesante, porque como decía el pastor Félix, el cúmulo de lo que son las buenas obras nos pueden exonerar de algún que otro error que hayamos cometido en el pasado, en el presente. Pero todo trae una consecuencia, como bien decían. Muchas veces puede pasar lo siguiente, como decían anteriormente. Sí puede que Dios nos perdone debido a las muchas horas que tenemos, pero acá en la tierra tenemos que cargar con las consecuencias. Y lidiar con humanos. Exacto, que sobre todo, lo más difícil no es ni siquiera ir delante de Dios y pedir perdón. No, porque Dios lo coge suave. Dios, te voy a perdonar y punto, ahí quedó. Lo que pasa es que Él es un Dios de misericordia y su misma misericordia se tiene que poner en manifiesto. Y dice las Escrituras que cuando Dios te perdona, Él toma el pecado y lo echa al fondo del mar. O sea, yo creo que esa parte... borrón y cuenta nueva. Yo creo que esa fue la partecita que a nosotros nos faltó. O sea... Cuando Dios no estaba creando. Porque nosotros no borramos. Que nosotros mismos es que somos los malos. Bueno, lo que pasa es que no sé si es que a través de la misma palabra, fíjese que cuando se comete el primer error bíblicamente, que fue en el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo primero que se crea entre ellos es un cierto ambiente de acusación. Fíjese que cuando el Señor le pregunta a Adán, Él le dice, yo te entregué esto para que lo enseñoreara, para que lo cuidara, y lo único que te pedí fue que no comiera del árbol, cualquier árbol, el que le guste la manzana, uva, póngale usted la fruta. No, pera. Sí, porque ahora hay gente que entra en un debate teológico que si es manzana, que si es pera. Aquí estamos hablando del error. La fruta que más le guste. Claro. Y entonces le dice Adán, la mujer que tú me diste. Y ahí empieza la acusación y el juzgar. Yo creo que de ahí nace el que nosotros tenemos el dedo siempre dispuesto para decir sí, cometiste un error, sí fallaste, sí lo hiciste mal. Entonces eso viene como desde el principio. Y entonces viene Eva rápidamente y dice, yo no me quedo con esta bola. No, la serpiente. La serpiente ya me habló algo raro y caí.
Entonces, así sucesivamente. ¿Y qué hubiese pasado? No, hay que devolverse al principio. No preguntes desde el principio, que no tenemos que entrar ya a la mente del Señor para saber qué hubiese pasado si ninguno de los dos hubieran fallado. O hubieran admitido el error. O Adán en su momento inmediatamente hubiera dicho, sí, lo hice mal, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer, Jesús? Yo creo que, mi opinión personal, yo creo que en esa partecita Dios sabía realmente que habían fallado los dos. Yo creo que en esa parte Dios lo que estaba era probando su honestidad y su, ¿cómo decirlo? ¿Qué tanta responsabilidad él puede asumir de su propio error? Porque él sabe que falló. O sea, dice la Biblia que Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy, el de ayer, el de siempre. Y lo que mayormente Dios busca es que nosotros reconozcamos, porque David falló muchísimas veces. Pero lo que la Biblia destaca de que David tenía el corazón conforme a Dios es porque David reconocía, fallé, pero yo sé que lo hice mal. Y David se levantaba con mucha más fuerza. Y de hecho Dios sabe todos los errores que vamos a cometer. Es imposible que el que tiene el control de lo que somos desde antes de venir al mundo, el que dice la palabra, que tiene contado todas las arenas de la playa del mar, si alguien quiere caerle atrás a ese Dios, empieza a contar arena. El que dice que tiene en control hasta los últimos pelos que tenemos en la cabeza, si usted también quiere, mire, por más chin que yo tenga cabello, mire, yo tengo poco cabello, pero por más chin que yo tenga de cabello, no me da el tiempo para contarme hebra por hebra. Es decir, que Dios sabe cuándo vamos a fallar. Dios sabe cuándo vamos a cometer un error. De hecho, desde antes de nosotros elegir a nuestra madre, ¿verdad? Y a nuestros padres, ya Él nos vio. ¿verdad? Ya hace tiempo que Él nos vio. Este es un tema que ha causado mucha polémica en nuestra congregación, porque desde antes de usted venir al mundo, usted eligió quién iba a ser sus padres, no es el tema. Entonces de ahí usted viene con su formato, que están incluidos los errores que usted va a cometer en la vida. Todo. Entonces se podrá decir que todo se engloba a una sola palabra: responsabilidad. Reconocer un reconocimiento de poder. Porque si Dios sabe, entonces ¿para qué negarlo? O sea, ¿qué ganamos? Si reconocemos, yo entiendo que todo sería muy diferente. Eso era lo que yo te explicaba ahorita, que uno de los factores es poder reconocer a tiempo el error que cometiste. Eso como que te abre puertas, eso como que te desliga de lo que te puede pasar o le pasa un poquito de en cuenta a la consecuencia. La honestidad, poder ser honesto, poder decir lo que pasó y poder sanarte para que tu interior no empiece a tener grietas y empiece una consecuencia mayor. Pero si algo podemos estar seguros, que la Biblia no describe un solo personaje que fuera perfecto. No, ninguno. La palabra dice que es perfecto solamente Dios, y nosotros buscamos alcanzar, ¿verdad? La perfección. La perfección, o el blanco, que es Cristo Jesús. Pero de igual manera, la Biblia tiene sin número de personas que cometieron errores. Por ejemplo, la gente... Casi todos. La gente habla mucho del profeta Samuel. Por ejemplo, el profeta Samuel era un hombre que Dios lo usaba. Desde su temprana edad fue dedicado al altar. Todo el mundo ya sabe la historia, el hijo de Ana, la que se lo dedicó al altar. Comienza a escuchar la voz de Dios desde muy temprana edad, a la cual su guía o su pastor en ese momento, o su padre espiritual, que era Elí, le instruye cómo obedecer a Dios y contestarle, ¿verdad? Una breve reseña. Cuando ya está en su ejercicio profético, el profeta Samuel, Dios lo manda a elegir rey. El pueblo estaba sin rey, y el pueblo estaba clamando un rey, y el pueblo quería que Dios le enviara un rey, y por eso eligieron a Saúl, porque no había nadie preparado para ejercer el reinado. Y dice que cuando Dios lo manda, ¿verdad?, a aquella casa a elegir un rey, él se basó simplemente en ver los aspectos físicos que tenían y las características que tenían. Y muchas veces, cuando cometen errores la persona se detiene a mirar quién cometió el error. Y dice la palabra que Samuel se equivocó 7 veces. El profeta, al que Dios le hablaba constantemente, al que daba una palabra y era certera,
al que todavía leyendo la palabra, son pocos los profetas que se han parecido a Samuel. Al único que le preguntaron en toda la Biblia, ¿tú vienes en son de paz o en son de guerra? Al único. Entonces el hombre tenía una palabra certera, sí, totalmente. Tenía una autoridad. Que no es cualquiera que tiene ese peso encima. Y dice la palabra que él falló 7 veces. En todas las veces que él estaba buscando el rey correcto, él estaba buscando las condiciones físicas, las condiciones que podían marcar un verdadero rey, lo que quería el pueblo. Y él nunca se imaginó que detrás por allá, cuidando ovejas, había otro hijo que de hecho no era prácticamente sangre genuina. Porque... Y no tenía las condiciones físicas que se entendía que debía tener un rey. Yo creo que muchos de esos problemas es lo que está persistiendo. Que creemos que alguien no tiene la capacidad, pero sí la tiene. Creemos que su estructura física no da para hacer lo que sí está destinado para hacer. Pero la gente empieza a juzgar lo que por dentro ya Dios gestó en esa persona. Y ni siquiera la estructura. Aquí yo lo llevaría, este ejemplo, a la parte que la gente está esperando siempre recibir. Y entonces cuando se choca de frente con el error, o con que esa persona puede cometer un error, independientemente la categoría que sea laboral, espiritual, estudiantil, económica. La gente no está preparado hasta para ver a alguien que tenga una condición económica estable y que de repente un error financiero lo pierde. Lo lleve a desnivelarse a nivel económico. Era lo que te decía, o sea, la gente entiende una estructura solamente. Llega hasta un parámetro. La gente entiende, como tú dices, poner el ejemplo de que un financiero que tiene 30 años, 35, 40 años en el ejercicio, que todo el tiempo le ha ido bien y ha prosperado, de un momento a otro, por una mala decisión, por un error, perderlo todo en cabo de un año, de 8 meses, de 6 meses, dependiendo del tiempo, la gente entiende que no debe hacerlo, pero hay errores que son de humanos. Obviamente. Todos los errores son de nosotros los humanos. La gente entiende que no debió hacerlo. Ajá, pero fue un error. Yo diría que no sería tanto error, sino un aprendizaje. Porque sin esos errores no vamos a tener el aprendizaje correcto para poder seguir avanzando. Aunque en su momento tú lo veas como error. Ahora tú te imaginas, es mi pensar. ¿Tú te imaginas, Michael, llamado mío, que Dios le hubiera dicho a Samuel, ya, tú no vas a profetizar más? Qué difícil. Cometiste un error 2 veces, 3 veces, 4 veces, aún tú oyendo mi voz y yo diciéndote que me espere para indicarte quién vas a ungir, ya cometiste un error. Y como cometiste un error, yo te quito el cargo de profeta, ¿verdad? De vidente de Dios, poco de los videntes que habían en la Biblia, como Samuel, un hombre que hoy lo profético es tan fuerte que una persona, muy rara persona en esta tierra, han tenido los 3 niveles proféticos que hay. Y el que ha tenido ese tipo de niveles proféticos, Dios lo ha usado a niveles mayores. Aquí se ha hablado mucho de algunos profetas que caminaron aquí en República Dominicana, que eran dominicanos, que paraban las aguas, que decían párate y se paraban. Se habla mucho de los generales de Dios que en su momento hicieron grandes cosas. Ese tipo de gente tenía los 3 escalones proféticos. Y David podía ver, podía escuchar y podía discernir, es decir, que él podía caminar en los 3 niveles proféticos que había, y aparte de eso tenía intimidad. Samuel. Entonces, ¿qué pasa? Que si por ese rol Dios le hubiera dicho ya no quiero que profetice más. Qué difícil. Bueno. ¿Y por qué nosotros entonces, humanamente, desde que alguien comete un error, lo sacamos del círculo? No debería ser así. Al contrario, deberíamos de ayudarlo para que se siga implementando su propio diseño. Eso es lo que esa persona esté pasando o pasó. Al contrario, en vez de señalarlo, debemos de ayudarlo. ¿Para qué? Para que se reivindique, haga una corrección y siga adelante. Porque muchos de los grandes personajes de las escrituras han pasado por muchos errores. Pedro negó a Jesús 3 veces. De face to face. Face to face. Pero me voy un chisme para atrás.
La noche anterior Jesús se lo dijo, tú me vas a negar. ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Félix? No, jamás, yo no te voy a negar. ¿Entiendes? Y pasó. ¿Pero qué pasó después con Pedro? ¿Qué transformación tuvo Pedro? Pedro pidió perdón. Pedro se humilló ante Cristo, vio su error, se reivindicó. Y todavía en estos tiempos se habla de Pedro. Y su sombra sanaba a los enfermos. O sea, era una conexión por una reivindicación de Dios. Entonces, asimismo, hay muchas personas en las Escrituras de que lo podemos tomar como ejemplo, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, yo entiendo que no sé si Michael y el pastor está de acuerdo que Jesús es nuestro modelo. Total. Y si nosotros pudiéramos hacer anécdota, todos aquí, y todo el que va a ver este video, pudiera hacer anécdota de errores que hemos cometido. Es que es imposible que usted esté en la vida sin cometer un error. Es imposible que alguien no haya cometido un error de X manera. No. Por ejemplo, nosotros los pastores, incluyendo mi amado, los ministros, los músicos, ay Dios mío, los músicos tienen una estatuilla. ¿A dónde me invitaron? Porque Michael, que es músico, Michael, tú puedes decir que desde que la gente oye la palabra músico, le tiene un dicho de un error. Ay, mujeriego. De una vez, le ponen una marca. Esa es la marca, es el sello personal de los músicos. De los músicos. Lamentablemente. Hay que hacer un programa con los músicos. O sea, ese es su aguijón. Bueno, usted lo sabe. Yo no. Usted fue músico, ¿qué pasó? Dios mío. Usted fue músico. Ay, entonces. Me tiraste la bola. Músicos, dígame los músicos. Ay, la gente lo ve, automáticamente lo tienen a todos marcados en la misma línea. Y ya, aunque él no comete el error, aunque él nunca se haya sentado al lado de una joven, ya todo el mundo de que oyó que era músico le marcó el error. La gente no sabe deliberar las personas, aún hayan cometido el error o no. La gente tiene marcas, le hace placas a las personas cuando cometen ciertos errores. O sea, Jesús perdona los errores, pero el humano no quiere perdonar esos errores. No, lo guardamos y lo sacamos cada cierto tiempo. Como dice nuestra cobertura. Arqueólogos. De esos arqueólogos que siempre andan buscando tu pasado. ¿Qué hacemos con ese tipo de personas? Que siempre buscan tratar de sacar esos errores que ya tú cometiste 5, 6, 7, 8 años. Escrito, varón, no podemos no podemos hacer otra cosa. Entregarte, imagínense esa pregunta, ¿qué hacemos con ellos? No hay un lugar donde lo podamos encerrar. Entonces, qué difícil. Qué difícil. Entonces, imagínense. Y que todos necesitamos criarnos juntos. La parábola dice que el trigo y la cizaña tienen que crecen juntos. Ya en su momento, el mismo Dios, que tiene la autoridad de juzgar, va a sacar lo que son cizañas y va a dejar lo que son trigo. O sea, que tenemos juez aquí en la tierra. No deberíamos, porque dice la palabra que juez solamente es Dios. El único que tiene esa legalidad de poder juzgarnos a nosotros se llama Dios. No, y hay dos consejos buenísimos que la misma Biblia dice. Y es de forma llana. Con la misma vara que tú midas, tú vas a ser medido. Te están diciendo, no te pongas a juzgar, porque lo que tú estás haciendo ahora, o sea, básicamente tú estás escupiendo para arriba. Y lo otro es, quita primero la viga que tú tienes en tu ojo para que tú puedas ver la del hermano. O sea, es decir, te están diciendo de forma sencilla, tú no eres juez, tú no puedes remitir ningún tipo de pecado. O sea, ubíquese. Prácticamente. Y no, y que también cuando nos vamos a estudiar un poquito más y conociendo un poco más de lo que las personas que son estudiólogos ya más profundo y que tienen años, y que tienen no, hay gente que tiene libros y que tiene Biblia y que tiene desglose y detalle de cosas que Dios le ha permitido que se le sea revelada, porque el que no estudia no se le ha revelado nada. La revelación es para aquellos que están profundizando en la palabra. Claro. Y mientras más tú te enamoras de la palabra y más tú buscas de ella, más tú encuentras cosas escondidas, porque la palabra dice que hay misterios escondidos que se les serán revelados a aquellos que lo buscan. Entonces, esas personas que estudian así ya lo profundo, de hecho, hemos oído mucho hablar de eso del ojo por ojo, lo que Dios hace cuando
tú juzgas a tu prójimo. Dice también cuando tú lo maldices, las mismas maldiciones que le desea, te rebotan. De igual manera, existe lo que la persona dice que el calma, lo que tú